Muy buenas tardes, Magíster. Muy buenas tardes, compañeros. Magíster, nosotros somos el grupo número 3. El grupo número 3 se hace presente para abordar en esta, en este trabajo con el tema de Dolores Cacuango, que es una líder indígena. Una de las frases célebres de Dolores Cacuango es que somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembramos el mundo. Dolores Cacuango, ella nació el 26 de octubre del año 81 en un latifundio cerca de la ciudad de Cayambe, en, en Ecuador. A continuación, la compañera. Datos bibliográficos. Dolores Cacuango nace el 26 de octubre de 1881, Cayambe, Ecuador. Fallece el 23 de abril de 1971 a los 89 años. Yanahuayco, Ecuador. Sus padres fueron Andrea Quilo y Juan Cacuango. Conocida por activismo por los derechos de los indígenas y campesinos. Seudónimo Mamá Dulú. Partido político comunista. Reivindicó en pleno siglo XX la identidad y los derechos de la población indígena. Reclamó la enseñanza del quechua y fundó las primeras escuelas bilingües en Ecuador. También es conocida como Mamá Toloreyuki o Mamá Dulú. A continuación, mi compañera. Acciones de defensa realizadas. Dolores Cacuango luchó para que su pueblo pudiera leer, escribir y específicamente en Cayambe para que se abrieran escuelas de hablantes quichuas español. Defendió las leyes que amparaban a la población indígena. También estableció luchas para eliminar prácticas en contra de los derechos humanos. Junto a Nela Martínez, creó la Federación Ecuatoriana de Indios y fue elegida presidenta. Dolores Cacuango decidió apoyar la reforma agraria y encabezó una marcha con más de 10.000 indígenas en Cayambe hasta Quito. Dolores empezó a participar activamente del movimiento con liderazgo y discursos en quechua, esto junto al Partido Comunista, convirtiéndose en una activista constante por la tierra y la educación que promovió diversos levantamientos y revueltas. Ya en 1989 se formó la Dirección de Educación Indígena con el motivo de restituir el trabajo de Dolores en defensa y creación de las primeras naciones, así dejando un legado en hoy a la primera escuela de mujeres líderes en Ecuador que lleva el nombre de Dolores Cacuango. En octubre de 1931 participó en el lanzamiento de la Hacienda Olmedo, donde las mujeres desempeñan un rol protagónico aún arriesgando sus vidas, asumiendo tareas de espionaje, reclutamiento y defensa, sin temor a las balas de los patrones y soldados en la multitudinaria marcha a Quito. A raíz de ello, Ricardo Paredes, Luis Felipe Chávez, Eleodoro Novoa y el cayambeño Rubén Rodríguez formaron los primeros sindicatos indígenas del Ecuador. En Cayambe, Tierra Libre; en Yuca, Pan y Tierra; en Pesillo, Moyurco y La Chimba. Dolores fue activista en Tierra Libre. Su conciencia clásica se había consolidado y estaba en condiciones para plantearse objetivos más elevados. El 28 de mayo de 1944, Dolores Cacuango encabezó el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe. En julio ocurrió al Congreso de Trabajadores del Ecuador y asistió a la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. En agosto reunió a los delegados de las diversas comunidades indígenas de la Sierra y aprobaron los estatutos de creación de Federación Ecuatoriana de Indios. Jesús Gualavisi fue designado secretario general de la Federación y Dolores le reemplazó al poco tiempo en tan dura lucha.
ya destacada como gran oradora en un idioma casi mixto entre quechua y castellano, fuerte y musical, con el cual convenció a los auditorios con la patética narración de los sufrimientos de su raza, matizándolos con hermosas metáforas. Grupos de atención prioritaria. Luchó por defender los derechos políticos, por la educación liberadora, por los derechos de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres y por la organización se enfrentó y fue criminalizada, encarcelada y asediada por ello, pero defendió sus opiniones con firmeza. Resultados y logros. Cacuango fundó con la ayuda del Partido Comunista de Ecuador la Federación Ecuatoriana de Indios, con las siguientes siglas FEI. Esto sucedió en 1944. Y 2 años después, fundó la primera escuela bilingüe que se impartía quechua español. El interés y la dedicación de Dolores Cacuango por la ayuda a la comunidad la llevaron a fundar junto a su inesperable amiga María Luis Gómez de la Torre la primera escuela indígena autónoma. Esto sucedió en el año 1945, en la que su hijo Luis impartía lecciones tanto en quichua como en castellano. En conclusión, podemos decir que Dolores Cacuango batalló por las necesidades de los indígenas por la tierra, vivienda, comida, educación y por el respeto. Además, ella fue una mujer muy valiente que pese a los riesgos que corría no dejó de luchar hasta conseguir sus objetivos, los cuales fueron, con el apoyo del Partido Comunista y de otros líderes indígenas, crear la primera organización indígena en 1945, la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y después apoyó la organización de otros sectores del pueblo pobre. Llegó a reivindicar la importancia de la educación bilingüe para los indígenas y es una de las figuras destacadas en el proceso de la reforma agraria que vivió el país en la década de 1973. Fue y es un gran ejemplo para la humanidad, ya que obtuvo muchos logros y no dejó de luchar por sus pensamientos y por el bien de los demás. Si pelear por justicia, si defender a indios, a indias más que nada, si eso es comunismo, yo soy comunista. Somos como el grano de quinoa, si estamos solos, el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Esta fue la presentación del grupo número 3. Muchas gracias.